Muy queridos hermanos, domingo 10 de noviembre, 32º del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio está muy, como diría yo, muy catequético, porque nos está hablando primero, la primera lectura sobre los hermanos macabeos, que mandan a ofrecer sufragios, sacrificios, porque encontraron a unos que habían muerto en la batalla, encontrado con ídolos, etcétera, o con cosas que habían robado, etcétera. Y en el Evangelio a Jesús le hacen los fariseos y los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, se juntan para plantearle al Señor un caso de lo más pintoresco, ¿no? Porque la ley del levirato, es decir, Moisés había dicho que si alguien, la viuda, alguien moría, dejaba a la viuda sin hijos, el hermano debía suscitar hijos en la viuda para dar descendencia a su hermano. Y le plantean un problema que eran 7 hermanos, muere uno sin hijos, viene el segundo que también muere sin hijos, así los 7. Bueno, y en la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer? Porque ya los 7 la han tenido como mujer, que como un planteamiento de lo más absurdo. Y el Señor le dice que eso no va a ser así, porque en el cielo seremos como ángeles y ya no habrá esa resurrección. Y le dice que como el Señor en la zarza ardiendo le dice a Moisés, que es el Dios de Abraham, el de Isaac, el Dios de Jacob, dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Nos está hablando de 2 cosas: de la pervivencia del alma, que no muere. La muerte es separación del alma y el cuerpo, el alma sigue viviendo, pero después en el credo creemos en la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, en fin, y la vida del mundo futuro. O sea, va a haber una resurrección de los muertos y por lo tanto el alma, de alguna manera, se dice en filosofía que el alma es una sustancia incompleta. El alma es el cuerpo, el alma es la forma sustancial del cuerpo, y el alma sola es una sustancia incompleta que de alguna manera está exigiendo recibir su cuerpo. Y efectivamente, es un dogma de fe, nos lo enseña el catecismo y lo recitamos en el credo todos los domingos. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Terminamos el credo, ¿no es cierto? Entonces, sí va a haber una resurrección, y el Señor lo dice claramente en el Evangelio, que al final de los tiempos sonará la trompeta y se reunirán los ángeles, se resucitarán los muertos, los ángeles separarán a los buenos de los malos, a las ovejas de los cabritos. El Señor dirá, venid benditos de mi Padre, apartados, ¿no? Eso está muy claro en el Evangelio, ese juicio final. Pero el catecismo también nos enseña que en el momento de la muerte el alma va a dar cuenta a Dios. Y de alguna manera, en alguna parábola de Rico Epulón, por ejemplo, se dice el Señor que hay un premio y un castigo inmediatos. Los justos estaban en el seno de Abraham, lo que se llamaba el seno de Abraham, esperando precisamente la resurrección de Cristo y que se los llevara al cielo. Pero el catecismo nos enseña que en el momento de la muerte hay la posibilidad o la condenación para siempre, o ya el cielo, pero también nos dice que los que mueran en gracia de Dios, pero sin tener el alma perfectamente purificada, pasarán una purificación, el purgatorio, no sabemos cómo será, dice el catecismo, hasta alcanzar la santidad necesaria para ver a Dios.
Y hay un juicio particular, por lo tanto. Y en ese momento de nuestra muerte se va a dar una sentencia. Pero los cuerpos tendrán que esperar al final de los tiempos, cuando resuciten los muertos, para que el alma recupere su cuerpo glorioso. Un cuerpo que, dice San Pablo, da una comparación, estamos hablando de hace 2000 años, dice que muere cuerpo material, resucita cuerpo espiritual. Y dice algo parecido, por ejemplo, un grano de trigo cae en tierra, muere, y de ahí sale un fruto distinto. Por lo tanto, nuestros cuerpos serán nuestros cuerpos. En el libro de Job se lee: mis ojos verán a Dios. Serán nuestros cuerpos, pero gloriosos. Muere cuerpo material, resucita cuerpo espiritual. ¿Cómo será? Podemos imaginarnos los cuerpos gloriosos viendo en el Evangelio cómo se comporta el cuerpo de Cristo resucitado. Más o menos tenemos una idea, pero tampoco podemos aplicar la imaginación, se quieren, pero nos quedaremos cortos. Ni ojo vio, ni oído yo, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que tiene reservado el Señor para los que le aman, dice San Pablo. Por lo tanto, podemos pensar alguna cosa, se puede sacar alguna deducción, pero en el fondo no sabemos cómo va a ser eso, pero sí que eso lo creemos por fe. Y nuestros cuerpos resucitarán y se unirán a nuestra alma para la santidad eterna, el gozo eterno en el cielo, o para la condenación, que el infierno existe. Y eso es así, y tenemos, no para tener miedo, tenemos que tener un santo temor de Dios, que es temor a ofender, a disgustar a nuestro ser amado, nuestro Padre Dios. Vamos a pedir a nuestra Madre Santa María. Ella ya está gozando en el cielo con su cuerpo glorioso. Vamos a pedirle que nos aumente la fe, que nos ayude a creer más y mejor y a vivir de acuerdo con esas creencias. Que Dios nos bendiga.